en el corazón del mar Caribe, envuelta por aguas turquesas que parecen guardar secretos milenarios, se alza la isla de Little St. James, un enclave que durante décadas funcionó como el epicentro de un terremoto moral y político, cuyas réplicas aún sacuden los cimientos del poder global en este año 2026. Lo que comenzó como un rumor sórdido en las columnas de chismes de Nueva York, se transformó, con el paso de los años y la desclasificación masiva de documentos, en la prueba más contundente de que la geopolítica no solo se escribe en tratados diplomáticos o foros económicos, sino también en las sombras de habitaciones cerradas y archivos silenciados. Jeffrey Epstein no era simplemente un financiero con un gusto extravagante por la compañía de la élite. Era el arquitecto de una red de influencia que, según sugieren las teorías de inteligencia más robustas y los recientes hallazgos del Departamento de Justicia, pudo haber servido como una de las herramientas de chantaje y control más sofisticadas de la era moderna. Al observar la magnitud de los archivos desclasificados bajo la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein de finales de 2005, queda claro que no estamos ante un simple caso criminal de tráfico sexual, sino ante una operación de compromat a escala industrial, donde la moneda de cambio no era el dinero, sino la reputación y la libertad de los hombres más poderosos del planeta. Para entender si los archivos de Epstein fueron realmente un arma de control geopolítico, debemos retroceder a la génesis de su fortuna y sus conexiones. Durante años, la pregunta de dónde provenía realmente el dinero de Epstein quedó sin una respuesta clara, pero los hilos nos conducen inevitablemente hacia figuras como Ghislaine Maxwell y su padre, el magnate de los medios Robert Maxwell, cuya muerte en 1991 bajo circunstancias misteriosas ya sugería vínculos profundos con múltiples agencias de inteligencia, especialmente el Mossad israelí. La narrativa que emerge de los millones de páginas publicadas recientemente sugiere que Epstein heredó o construyó sobre esta infraestructura de espionaje, utilizando sus propiedades no como residencias de placer, sino como laboratorios de vigilancia. Cada rincón de su mansión en Nueva York y cada villa en su isla privada estaban presuntamente equipados con sistemas de grabación que capturaban momentos de vulnerabilidad extrema de políticos, científicos de renombre, monarcas y directores de corporaciones transnacionales. En este contexto, Epstein no era el cliente, sino el facilitador, un hub o nodo central en una red donde la inteligencia extranjera podía obtener palanca sobre los líderes de Occidente, influyendo en decisiones que iban desde políticas comerciales hasta intervenciones militares. La teoría de que Epstein pertenecía a la inteligencia ganó una atracción innegable cuando Alexander Acosta, el exfiscal que supervisó el polémico acuerdo de 2008 en Florida, supuestamente confesó que le habían dado instrucciones de dejarlo pasar porque el financiero estaba por encima de su nivel salarial. Esta revelación, que ha sido analizada hasta el cansancio por historiadores políticos, apunta a un pacto fáustico. Epstein proporcionaba información valiosa a las agencias de seguridad nacional a cambio de impunidad total para sus crímenes atroces. Sin embargo, la pregunta inquietante que flota en el aire de este 2026 es a qué bandera servía realmente. Los nuevos archivos revelan encuentros hasta ahora desconocidos con figuras de regímenes antagónicos, como el expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad en Nueva York, lo que sugiere que Epstein practicaba una especie de diplomacia en la sombra, moviéndose entre campos ideológicos opuestos con una agilidad que solo un activo de alto nivel podría poseer. Esta capacidad para actuar como puente entre el poder establecido y los márgenes del mundo diplomático lo convertía en una pieza de ajedrez invaluable en el tablero geopolítico, donde un video comprometedor podía cambiar el curso de una votación en el Congreso o frenar una sanción internacional. El impacto de esta red de control se ha manifestado con una fuerza devastadora en las recientes crisis políticas de Europa y Estados Unidos. La publicación de los archivos en enero de 2026 ha provocado la caída de figuras que se consideraban intocables, como el exministro británico Peter Mandelson, cuyos vínculos financieros y de intercambio de información sensible con Epstein han salido finalmente a la luz, revelando cómo secretos de Estado podían fluir a través de canales informales bajo la promesa de favores o el miedo a la exposición. No se trata solo de la depravación personal de los individuos involucrados, sino de cómo esa depravación fue instrumentalizada para erosionar la soberanía de las naciones. Cuando un líder político sabe que existe un archivo con su nombre en una caja fuerte de una agencia extranjera, su capacidad para actuar en defensa del interés nacional queda anulada.
El chantaje se convierte en el motor invisible de la historia, dictando nombramientos, bloqueando leyes de transparencia y asegurando que ciertos intereses económicos prevalezcan siempre sobre la voluntad popular. La sofisticación de esta operación de control se refleja también en la manera en que Epstein cultivó a la comunidad científica. Al financiar a las mentes más brillantes en campos como la inteligencia artificial, la biología sintética y la física teórica. Epstein no solo buscaba prestigio social, sino también acceso a tecnologías de vanguardia que son críticas para la seguridad global. Los archivos detallan cómo estos científicos eran invitados a cenas íntimas y retiros en la isla, creando un ambiente donde el intercambio de ideas revolucionarias se mezclaba con la posibilidad de compromisos éticos. En la Guerra Fría del siglo XX, donde el conocimiento técnico es el recurso más preciado, tener bajo control a los arquitectos del futuro es una ventaja estratégica incalculable. Al silenciar o cooptar a estos expertos, quien quiera que manejara los hilos de Epstein podía dirigir el progreso científico hacia fines que servían a agendas ocultas, asegurando que las innovaciones clave permanecieran dentro de un círculo cerrado de poder. La muerte de Epstein en su celda en 2000, lejos de cerrar el caso, fue el catalizador que convirtió sus archivos en un mito moderno y finalmente en una realidad política ineludible. El hecho de que las cámaras de seguridad fallaran y los guardias se quedaran dormidos en el momento exacto de su muerte es visto hoy, con la perspectiva de los documentos de 2026, como una operación de limpieza diseñada para evitar que el arma hablara. Pero el arma no era solo el hombre, sino el rastro digital y físico que dejó atrás. Durante años, se especuló con que el FU o agencias externas habían incautado terabytes de datos que nunca verían la luz. Sin embargo, la presión social y la fractura interna dentro de las instituciones de poder en Estados Unidos obligaron a una desclasificación que ha resultado ser un vertedero de información tan vasto que tomará décadas procesarlo por completo. Lo que estos documentos confirman es la existencia de un club global informal, donde la impunidad es el requisito de entrada y el abuso es el lazo que une a sus miembros en un silencio cómplice. La dimensión geopolítica se vuelve aún más evidente al observar cómo diferentes naciones han reaccionado a las filtraciones. Mientras que en algunos países la respuesta ha sido una purga institucional, en otros se ha utilizado la información contenida en los archivos para atacar a rivales políticos, convirtiendo la tragedia de las víctimas en un proyectil en las guerras culturales y electorales. Esto demuestra que, incluso después de su muerte, el sistema de Epstein sigue funcionando como una herramienta de desestabilización. El control ya no se ejerce necesariamente a través de la amenaza directa, sino a través de la liberación selectiva de datos. Al filtrar nombres de un bando mientras se protegen los del otro, las entidades que poseen los archivos originales pueden moldear el paisaje político de democracias enteras, decidiendo quién es apto para gobernar y quién debe ser sacrificado en el altar de la opinión pública. Es una forma de guerra híbrida que utiliza la moralidad como campo de batalla para alcanzar objetivos de poder puramente maquiavélicos. A medida que nos adentramos en los detalles de las bitácoras de vuelo del Lolita Express y los registros de visitas a sus diversas propiedades, emerge un patrón de reuniones que coinciden con momentos críticos de la política internacional. Hay registros de figuras clave en momentos previos a la firma de acuerdos energéticos masivos o cumbres de paz, lo que sugiere que las propiedades de Epstein funcionaban como zonas neutrales o canales traseros donde se cocinaban acuerdos lejos del escrutinio diplomático oficial. En estas reuniones, la hospitalidad de Epstein, imbuida de una atmósfera de excesos y falta de límites, servía para desarmar las defensas de sus invitados, facilitando una franqueza que nunca se permitiría en una embajada. Pero esa franqueza tenía un precio. Cada palabra, cada gesto y cada debilidad quedaban registrados, listos para ser utilizados cuando la geopolítica exigiera un cambio de dirección o una concesión inesperada. El archivo de Epstein es, en esencia, un mapa de las debilidades humanas puesto al servicio del poder absoluto. La narrativa de los archivos de Epstein como arma de control también arroja luz sobre el papel de las corporaciones tecnológicas y los gigantes financieros.
Los documentos revelan una simbiosis inquietante entre el capital de riesgo y la red de Epstein, donde las inversiones se decidían no solo por su rentabilidad, sino por las conexiones que facilitaban. Epstein actuaba como un intermediario que podía abrir puertas que de otro modo estarían cerradas, conectando a jóvenes emprendedores con inversores veteranos en entornos donde las normas sociales y legales parecían suspendidas. Esta infiltración en el corazón del capitalismo global permitió que la red extendiera sus tentáculos hacia los sistemas de vigilancia digital y la gestión de grandes datos, asegurando que el mecanismo de control se modernizara para la era de la información. La capacidad de rastrear, predecir y manipular el comportamiento de las masas se convirtió en una extensión natural del chantaje individual que practicaba Epstein en sus salones de mármol. Sin embargo, a pesar de la oscuridad que emana de estos archivos, el año 2026 también representa un momento de ajuste de cuentas. La transparencia forzada ha permitido que las voces de las víctimas, que durante tanto tiempo fueron ignoradas o silenciadas por el peso del poder, finalmente dominen la conversación. Su valentía al testificar y exigir la verdad ha sido el único contrapoder capaz de agrietar el muro de inmunidad de la élite. La lucha por la justicia en el caso Epstein se ha convertido en una lucha por la integridad del sistema democrático mismo. Si permitimos que el chantaje y el control secreto sigan dictando el destino de las naciones, la idea de la soberanía popular se convierte en una ficción. La desclasificación masiva es un paso doloroso pero necesario para limpiar las heridas de una política global que se dejó corromper por la promesa de acceso fácil y el miedo a la exposición pública. Al final del día, la historia de Jeffrey Epstein y sus archivos nos obliga a confrontar una verdad incómoda sobre la naturaleza del poder contemporáneo. Nos muestra un mundo donde las fronteras entre el crimen organizado, el espionaje estatal y la alta política se han vuelto casi invisibles. La existencia de una red de esta magnitud, capaz de operar durante décadas a la vista de todos, sugiere que el sistema no está roto, sino que fue diseñado de esta manera para proteger a quienes están en la cima. Los archivos no son solo una colección de secretos sórdidos. Son el manual de instrucciones de cómo se maneja realmente el mundo cuando se apagan las luces de las cámaras de televisión. La pregunta que queda para el futuro es si tenemos la voluntad colectiva de desmantelar estas estructuras de control, o si simplemente estamos esperando a que un nuevo facilitador ocupe el lugar vacío que dejó Epstein, armado con nuevas tecnologías y los mismos impulsos ancestrales de dominación y secreto. Mientras las olas siguen golpeando las costas de Little St. James, ahora una propiedad en disputa y un símbolo de la infamia, el mundo observa con una mezcla de horror y fascinación cómo se desmorona el velo. Cada nueva página de los 3 millones de documentos liberados es un recordatorio de que la libertad no es algo que se concede, sino algo que debe ser defendido frente a aquellos que ven a los seres humanos como simples activos o palancas de presión. La geopolítica del siglo XVII está siendo redefinida no por grandes ideologías, sino por la lucha entre la transparencia radical y el secreto absoluto. En esta batalla, los archivos de Epstein permanecen como el monumento más oscuro a una era de impunidad que esperemos esté llegando a su fin bajo la luz implacable de la verdad que finalmente ha comenzado a filtrarse por las grietas del poder.